Hi everyone, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, chicos, vamos a empezar a ver parte del tema que estamos viendo, que es el present simple, pero esta vez vamos a ver la forma interrogativa de este verbo, de este tiempo verbal. So, this time we are going to see the present simple, but this time the interrogative form. That is to say, how to make questions. Bueno, esto, la forma interrogativa quiere decir cómo hacer oraciones para preguntar. Yes? O sea, cómo hacer preguntas. Ok, let's start. Comencemos. Well, present simple interrogative form. First of all, primero, we are going to write an affirmative sentence. Primero vamos a escribir una oración afirmativa like this example, como este ejemplo. Susan goes to school by bike. Yes, Susan va a la escuela en bicicleta. Fíjense que como es una oración afirmativa, estamos hablando de una tercera persona, que en este caso es Susan, y utilizamos el verbo go. A ese verbo le agregamos la E y la S porque una de las reglas que vimos era que si el verbo terminaba en O, en la tercera persona, o sea, cuando hablábamos de ella en este caso, ese verbo agregaba una E y una S. Yeah, so Susan goes to school by bike. Well, but this time I want to make a question. Pero esta vez yo quiero hacer una pregunta. Yes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para transformar esta oración en una pregunta? Right? So, we have an affirmative sentence and we have to turn this sentence into a question. Tenemos una oración afirmativa y tenemos que transformar esta oración en una pregunta. Right? So, entonces, to make a question, we are going to use an auxiliary. Para hacer una oración vamos a usar un auxiliar. Esa palabrita que estamos viendo acá adelante, does, sí, que si se acuerdan la habíamos visto con la forma negativa, la vamos a denominar auxiliar. Auxiliar porque, bueno, no tiene una traducción al castellano, se va a usar solamente para iniciar las preguntas en este tiempo de verbo, en el presente simple. Entonces, adelante de la pregunta, en este tiempo de verbo presente simple, vamos a poner el auxiliar. En este caso es does. Does porque estamos hablando de Susan. Yes? So, we have does, the auxiliary. Does Susan. Does Susan. Yes? Look at this. Go to school by bike. Yes, does Susan go to school by bike? All right. But what happens with this? ¿Qué pasa con esto? Cuando hacemos la pregunta, aparte de comenzar la pregunta con un auxiliar, el verbo que vamos a utilizar no va a llevar ya la conjugación con la E, la S o con la S, sino que va a permanecer en infinitivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan como en la forma negativa que desaparecía la E y la S? Bueno, en la forma interrogativa ocurre exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Lo vemos de nuevo? Entonces, teníamos, ¿does Susan goes to school by bike? Bueno, no. Desaparece la E y la S y me va a quedar el verbo en infinitivo. Does Susan go to school by bike? Y por supuesto aparece el signo. Yes? Entonces, ¿cómo me queda conformada la pregunta o la oración interrogativa? Empezamos con el auxiliar, luego la persona y el verbo en infinitivo. Ese es el orden que siempre tiene que tener la pregunta en este tiempo de verbo, en el presente simple. El auxiliar, la persona y el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? El nombre del verbo sin nada agregado, ¿sí? Sin la S o sin la E y la S como en este caso. Y luego, bueno, todo el complemento de la oración o de la pregunta que estemos haciendo.
¿sí? En este caso, bueno, iría sin ese punto porque ya se transforma en pregunta. So, does Susan go to school by bike? All right, so now we have a question. Ahora tenemos una pregunta. So, do we know if Susan goes to school by bike? ¿Sabemos si Susan va a la escuela en bicicleta? All right, let's see. Yes. All right, this is Susan. And what do you think? Esta es Susan. ¿Y ustedes qué piensan? Does Susan go to school by bike? Okay. Yes. Yes. Bien, entonces vamos a ver cómo va a ser la respuesta a esta pregunta. En primer lugar, bueno, vamos a decir, como me está preguntando si Susan va a la escuela en bicicleta, tenemos que responder yes or no. ¿Sí? En este caso vamos a responder yes porque si vemos en el picture, Susan va a la escuela en bicicleta. Entonces, yes. Yes what? Yes, she, porque estamos hablando de una chica, Susan. Yes, she. ¿Y cómo vamos a terminar esta respuesta? Yes, she does. Lo vamos a traducir algo así como si ella lo hace. En realidad, fíjense que la oración empieza con un auxiliar y termina con ese mismo auxiliar. En este caso, este auxiliar es exactamente igual que este. ¿Sí? Generalmente, todas las preguntas, ¿sí?, empiezan de una forma y las respuestas terminan casi siempre de la misma forma como comenzó la pregunta, ¿sí? En forma afirmativa o negativa. En este caso es en forma afirmativa. Okay, so let's go again. Does Susan go to school by bike? Does Susan go to school by bike? Yes, she does. Yes? All right. But what happens if instead of a girl, we have a boy? ¿Qué pasa si en lugar de una chica tenemos un chico? Like in this case, como en este caso. Does Tommy go to school by bike? Fíjense que acá de nuevo estamos hablando de un muchacho, un chico, he, y la pregunta va a empezar con does. Does Tommy go, el verbo en infinitivo, o sea, sin agregarle nada, ni ese, ni ese, ni ese, nada por el estilo. Entonces me va a quedar, does Tommy go to school by bike? Does Tommy go to school by bike? All right, again, otra vez, ¿cuál va a ser la respuesta? Yes, he does. Fíjense que en este caso, como estamos hablando de Tommy, ¿sí?, ¿cuál es la respuesta o cuál es el pronombre que uso en la respuesta? He. Porque estoy hablando de un chico. So, yes, he does. Fíjense que de nuevo, como empezó la pregunta, generalmente es como termina la respuesta. Y en este caso en forma afirmativa, ¿sí? Porque bueno, acá adelante dijimos yes, yes, he does. Siempre es de esta forma, ¿sí? No le agregamos nada al costado. Estas se llaman respuestas cortas. Yes, he does. Short answers, respuestas cortas. Okay? But what happens with this other question? Listen, ¿qué pasa con esta otra pregunta? Escucha. Does Tommy go to school on foot? On foot, a pie. Tommy va a la escuela a pie. All right, what do you think? Does Tommy go to school on foot? No, no. Y fíjense acá cómo va a cambiar la respuesta al ser negativa. Vamos a poner no, o sea, no. Nuevamente vamos a decir de quién estamos hablando, en este caso de un chico, Tommy, o sea, va a ser no, he. Pero fíjense ese auxiliar, cómo lo vamos a transformar. ¿Qué le vamos a agregar a ese auxiliar? El not, ¿sí? Como en la forma negativa. Si juntamos does más not, ¿se acuerdan cómo lo habíamos hecho en la forma negativa? Me va a quedar doesn't. Entonces, fíjense lo siguiente. Does Tommy go to school by bike? Yes, he does. Does Tommy go to school on foot? No, he doesn't. Doesn't. Escuchen bien la pronunciación. Does, doesn't. Yes, he does. No, he doesn't. Right? Okay. But what happens again if we have two people? Yes, and we have to make a question about two people. ¿Qué pasa si tenemos que hacer
la pregunta acerca de dos personas. Bueno, y acá se produce un cambio, ¿sí? Miren, tenemos Tommy and Susan go to school by bike. En este caso ya estoy hablando de los dos, de Tommy y de Susan. Por lo tanto, al cambiar la cantidad de personas de las que estamos hablando, o sea, al cambiar la persona, por supuesto se me va a ver modificado el auxiliar que voy a usar acá adelante, ¿sí? Ya no va a ser más does, porque no estoy hablando ni de he ni de she, sino que estoy hablando de they. Acuérdense que Tommy and Susan yo lo puedo reemplazar por they. Entonces, do Tommy and Susan go to school by bike? Fíjense, do, no digo does. Digo, does Tommy or does Susan? Pero cuando son los dos, o cuando acá es plural, entonces el auxiliar va a ser do. Yes, do Tommy and Susan go to school by bike? All right, do Tommy and Susan go to school by bike? Yes. Yes what? Yes. Y ahora estoy hablando de ellos. Yes, de los dos. Entonces, yes, they do. Fíjense, el do que está acá en el comienzo de la pregunta es el que está al final de la respuesta. ¿Sí? Comienzo de pregunta, final de la respuesta, que generalmente coinciden. Yes, they do. But what happens if we have to answer no? ¿Qué pasa si tenemos que responder no? Right? Let's see. Do Tommy and Susan go to school by car? By car. O sea, Tommy y Susan van a la escuela en auto. Do Tommy and Susan go to school by car? All right, so no, they, de nuevo, they, porque estoy hablando de ellos dos, no, they, y en este caso el auxiliar que tenemos acá, como estamos negando, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar en forma negativa, ¿sí? Entonces, no, they don't. Do Tommy and Susan go to school by bike? Yes, they do. Do Tommy and Susan go to school by car? No, they don't. Yes? Bien, entonces, como verán, va a depender de la persona, va a depender cómo voy a comenzar las preguntas, si con do o con does. Para eso, yo les preparé un cuadrito que se los dejé también en la plataforma para que ustedes lo copien o le saquen fotocopia, pero que lo tengan siempre a mano en la carpeta porque para una próxima evaluación. ¿Sí? Entonces tenemos los pronombres I, you, he, she, it, we, you, and they, right? Y vamos a poner los auxiliares que van con cada uno de estos pronombres. So, do I, do you, does he, does she, does it. Bien, miren acá. Entonces, los únicos tres o las únicas tres formas o tres pronombres o tres personas que van con does son estas. Cuando hablamos de él, de ella o de una cosa o un objeto o un animal. En el primer caso, nosotros hablamos de Tommy. Acá cuando hablamos de she hablamos de Susan. Sí, bueno, y no usamos ningún ejemplo todavía con it. Yes, so do I, do you, does he, does she, does it. ¿Y qué les parece? ¿Cómo será we, you, and they? All right, is do again. Do we, do you, do they? Yes, so do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you, and do they. Right? Well, then, ¿qué es lo que dije que seguía en la oración? Bien, teníamos entonces el auxiliar, la persona y ¿qué cosa? El verbo. ¿El verbo con S o con la E y la S? No, el verbo en infinitivo, o sea, el nombre del verbo, sin nada. Yes, so, do I live? Do you study? Does he play? Does she check? Does it work? Do we have? Do you watch? Do they go? Que bien, vamos a completar las oraciones. Do I live in Oliva? Do I live in Oliva? ¿Vivo yo en Oliva?
Fíjense que esta es una pregunta rara porque en realidad me la estoy haciendo yo, pero puede ocurrir que haga una pregunta a mí mismo, ¿sí? Then, do you study hard? Hard quiere decir mucho o duro, ¿sí? Do you study hard? ¿Vos estudias mucho? Sí, vivo yo en Oliva, ¿vos estudias mucho? Does he play Among Us? Él juega Among Us, ¿sí? Does she check Instagram? Ella chequea el Instagram. Does it work correctly? Work quiere decir trabajar o funcionar, ¿sí? En este caso la pregunta la vamos a traducir como ¿trabaja correctamente? ¿Qué cosa? Algo, no sabemos qué. It, ¿sí? Algo. It, alguna cosa. Yes, does it work correctly? All right. Do we have lunch at school? ¿Almorzamos en la escuela? Do you watch series on TV? ¿Ustedes miran series, on Netflix? En Netflix, miran series en Netflix. Do they go to bed early? ¿Se van ellos o van ellos a la cama temprano? Yes. Bien, entonces miren cómo quedan conformadas las preguntas. El auxiliar primero, luego la persona y luego los verbos en infinitivo. Fíjense que ninguno de los verbos lleva ni S, ni la E, ni la S, ni hace ninguna modificación. Esto solamente sí pasa en la negación y en la interrogativa. Acuérdense que en la forma afirmativa sí, se modifican, agregan S como habíamos visto. ¿Ok? Bien. Bueno, ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Sí? Nosotros vimos hasta recién 2 ejemplos, pero vamos a ver con cada una de las personas cómo vamos a ir respondiendo. Supónganse que yo me pregunto a mí mismo, ¿do I live in Oliva? Yes. Yes, I do. Sí. Lo vamos a traducir como yo lo hago, ¿sí? Yes, I do. Fíjense acá, la persona de quien estamos hablando es I. Y el auxiliar que vamos a utilizar acá es el mismo con el que comenzó la pregunta. Yes, I do. O en el caso de que fuera negativo sería no, I don't. No, I don't. Fíjense, el auxiliar como negativo. Acuérdense, los no van siempre con los nt, ¿sí? Acuérdense, isn't, hasn't, don't, haven't, aren't. Los no siempre van ahí. All right, the second. Do you study hard? ¿Estudias mucho o estudias duro? Yes, I do. Fíjense acá de nuevo, auxiliar, auxiliar, ¿sí? Que está acá. Yes, I do. Or no, I don't. No, yo no estudio. Do you study hard? Sí, lo hago o no, no lo hago. ¿Estudias mucho? Sí, lo hago o no, no lo hago. All right. Does he play Among Us? Yes, he does. Or no, he doesn't. Él juega con Among Us. Sí, lo hace. Yes, he does. O no, no lo hace. No, he doesn't. Fíjense, el auxiliar acá aparece en la respuesta en forma afirmativa o en forma negativa, de que va a depender si es yes or no. Yes. Does she check Instagram? Yes, she does. Or no, she doesn't. Does it work correctly? Yes, it does. Or no, it doesn't. Do we have lunch at school? ¿Almorzamos en la escuela? Sí, nosotros lo hacemos o no, nosotros lo hacemos. Yes, we do. Or no, we don't. Do you watch series on Netflix? Yes, we do. Or no, we don't. Right? Acá me faltó la comita. Sí, se la agregan ustedes. No, we don't. Do they go to bed early? ¿Van ellos se van a dormir temprano? ¿Se van a la cama temprano? Yes, they do. Or no, they don't. Right? Bueno. Entonces, tenemos la pregunta y la correspondiente respuesta, ¿sí? De acuerdo a cada una de las personas. Bueno. The next is an exercise. Lo que sigue es un ejercicio. Yes, in this exercise, I give you the answer
en este ejercicio yo le doy la respuesta y ustedes ¿qué tienen que hacer? Escribir la pregunta. So, the question is, acá van a escribir una pregunta sobre quién, sobre una qué. Si dice yes, she does, va a ser sobre una chica o sobre una mujer, o sea, sobre un femenino. Yes, she does. En la segunda dice yes, I do. O sea, la pregunta acá sobre quién va a ser. Sobre ustedes, me van a preguntar a mí. Do you listen to music, for instance? Fíjense, en number 3 it says no, we don't. No, nosotros no lo hacemos. Bueno, ¿cuál sería la pregunta que irían ahí? Recuerden que lo que yo quiero que usen acá son preguntas relacionadas con la rutina. No se pongan a inventar desde el traductor o desde un diccionario porque me doy cuenta que no lo hicieron ustedes. Así que háganlo a conciencia. ¿Yes? Que después lo vamos a controlar en clase. No me lo van a enviar a este trabajo. So, number 4, yes he does. O sea, acá la pregunta va a ser sobre un hombre o un muchacho o un chico. No, they don't. Bueno, acá va a ser sobre muchas personas. Fíjense en esta respuesta particular. Dice, no, they don't. No, ellos no lo hacen. They go to school by bus. Y yo les marqué en colectivo, como hacemos énfasis. Es como si dijeran, no, ellos van a la escuela en colectivo. O sea, ¿a qué está referida la pregunta? Y la pregunta va a estar referida a si van a la escuela en auto, por ejemplo, o si van a la escuela caminando. No, no lo hacen. Ellos van a la escuela en colectivo. ¿Ok? Bien. Bueno, number 7, number 8. Number 8 is the same. En la número 8 pasa más o menos lo mismo. La respuesta dice, no, she doesn't. No, ella no lo hace. She plays hockey. ¿Sí? Y les remarco hockey. Entonces, ¿a qué hará referencia la pregunta si yo les remarco hockey? ¿Sí? Va a ser referencia a qué juega. Entonces, supónganse, ustedes van a preguntar, ¿does she play tennis? No, she doesn't. She plays hockey. ¿Juega ella el tenis? No, no lo hace. Ella juega el hockey. ¿Entienden? O sea, cuando yo les remarco parte de una respuesta es porque quiero que la pregunta esté referida a eso que yo les estoy remarcando. Acá no, acá puede ser, como no les aclaro qué, pueden ser la pregunta que ustedes quieran. Do they go to school in the morning? Do they play computer games? Do they watch TV? Do they listen to music? Do they have lunch? Lo que ustedes quieran en las otras. Pero en el caso de la 5 y de la número 8, yo les remarco, entonces es como que yo los estoy limitando a qué es lo que quiero que pregunten. Right? Okay. And yes, we do. Okay, guys. This is all for this week. Esto es todo por esta semana. And I will see you next week in a video class. Los voy a ver la semana que viene en una video clase. En esa video clase vamos a tener esto completo y les voy a dar otra actividad. All right. Bye bye. See you.